Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya son buenas tardes, ¿no? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, cuidándose. Buenas tardes. Vale. Espero que bien, jóvenes, pero cuidándose de este clima tan cambiante. Vamos a continuar con la semana número 16, ¿ok? En donde vamos a tocar el tema de movimiento oscilatorio. ¿Estamos claros? Vamos a ver entonces este tema. He tenido la siguiente idea, jóvenes. Vamos a nosotros seguir nuestras, como estamos haciendo aquí como un resumen de lo que está en el libro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a presentar ahora las fórmulas más importantes y las indispensables para hacer estos problemas. Más adelante, después les voy a presentar lo que también es interesante aprender, pero no es tan indispensable, ¿ok? Entonces vamos a ver a continuación eso, jóvenes. Primero, ¿qué vamos a ver a continuación? Por ejemplo, este bloque unido a un resorte. ¿Cómo es ese movimiento? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, veremos que es un movimiento tipo armónico simple. Luego, veremos el movimiento de este péndulo, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto un reloj de péndulo y que hace este tipo de movimientos. Más adelante también veremos lo que son las ondas. Por ejemplo, ahí vemos unas personas tirando unas piedritas al mar o generando ondas, también tirando unas piedritas en el agua, generamos ondas circulares, como podemos ver ahí. Y también la música, ¿no? La música es un tipo de onda que se propaga por el aire, eso también lo vamos a ver más adelante, que se llama el sonido. Entonces el sonido es también otro tipo de onda. Y no solamente eso, el sonido también se presenta o lo hacen uso los murciélagos para poderse desplazar de un lado hacia el otro, gracias a la famosa ecocolocación de los murciélagos. Entonces, un murciélago puede ver a su presa si está a 1 metro o si está a 2 metros o a 2,5 metros, etcétera, etcétera. Ese murciélago puede de esa manera cazar a sus presas. Tienen ese sentido del auditivo muy, muy desarrollado. Pero no solamente los murciélagos utilizan el sonido, sino también los humanos, ¿no? Si bien nosotros usamos nuestro oído para cosas un poco más básicas, sin embargo, con el sonido mismo podemos construir, por ejemplo, o obtener, por ejemplo, ecografía. La ecografía justamente está en base, es una reconstrucción en forma de imágenes que se hace en base a ondas sonoras, ¿de acuerdo? Entonces, sería una de las aplicaciones. Claro, es un método no invasivo de medicina. Antes cuando se tenía algún mal, tenían que abrir al paciente, ¿no? Tenían que abrirlo y recién sabían qué había dentro. Ahora ya hay muchos métodos, aparte de la ecografía también hay otros métodos, entonces la medicina se vuelve cada vez menos invasiva, gracias a la tecnología, gracias al avance de la ciencia. Vamos a ver ahora, jóvenes, este movimiento armónico simple, en donde vemos, por ejemplo, algo bastante sencillo. Vemos un bloque de masa m unido a un resorte con constante elástica k. Este bloque va a ir de menos a hasta más a, va a ser este movimiento oscilatorio. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a tener este bloquecito, que va a ser este movimiento de menos a hasta más a. Más o menos de este modo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, al menos en la primera parte de la clase, vamos a enfocarnos en ese movimiento de ida y de regreso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los siguientes. Acá tenemos a este bloquecito de masa m unido con este resorte de constante elástica K. Este bloquecito está unido a este resorte que está sin deformar. Por eso que la masa de mejor dicho, la velocidad de este bloquecito de masa m es 0. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros llevamos este bloquecito de masa m en este punto más a y luego lo soltamos con velocidad 0 en este punto? En este caso, el bloquecito va a empezar a moverse de un lado hacia el otro. ¿De acuerdo? De un lado hacia el otro. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos de todo este movimiento? Hay varios elementos, obviamente. Por ejemplo, este bloquecito va a ir a una cierta velocidad. Este bloquecito también irá a una cierta aceleración.
también este bloque está siendo sujeto por una fuerza, en este caso llamada la fuerza elástica, ¿ok? No solamente eso, jóvenes, va a haber un vector posición llamado vector elongación que va a unir el punto 0 hacia donde se encuentre el bloque. En este caso, este vector X une del punto 0 se le llama la posición de equilibrio, hasta el punto en donde se encuentra el bloquecito, en este caso hacia la derecha. Entonces aquí en la siguiente diapositiva, jóvenes, vamos a mencionar todas esas características, todas esas variables que tenemos. Por ejemplo, en este caso A es la amplitud, ¿de acuerdo? O sea, si el bloque se mueve de menos A hacia más A, la amplitud de ese movimiento armónico simple será de 0 a más A, esa distancia, o de 0 a menos A, también esa distancia, ¿de acuerdo? O sea, la distancia de 0 a menos A, de 0 a más A, esa distancia es la amplitud del movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Ahora, X es el valor de la elongación, expresado también en metros, es un vector. B es otro vector llamado velocidad, expresado en metros por segundo. A es la aceleración, expresado en metros por segundo al cuadrado. Y F es la fuerza elástica, expresado en newton. Más adelante veremos también, interesante mencionar, el periodo del movimiento armónico simple. Es justamente el tiempo en el cual este bloque realiza una oscilación completa. O sea, ¿qué quiere decir? Que realiza un movimiento de ida y de regreso. Todo ese tiempo que le ha invertido en hacer ese movimiento de ida y de regreso se le llama periodo. ¿Ok? Ahora, frecuencia. Este omega te representa la frecuencia angular y está expresado en radianes por segundo. Esta frecuencia angular está relacionado con el hecho de que el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme están íntimamente relacionados el uno al otro. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo, jóvenes? Por el momento, nosotros vamos a abocarnos a cosas un poco más intuitivas, ¿ok? Vamos de menos a más siempre. Por ejemplo, fíjense, jóvenes, en este bloquecito unido a este resorte. Vamos a analizar tres vectores. El primer vector es el vector elongación, el segundo el vector velocidad y el tercero el vector aceleración. Y vamos a ver cómo se comporta cada vector para este bloquecito en cada punto, ¿no? Por ejemplo, cómo se comporta en menos A, cómo se comporta en el punto 0 y cómo se comporta en el punto más A. ¿De acuerdo? Ahora, veamos primero para este vector elongación, para este X, ¿de acuerdo? O sea, este vector de negro. Veamos qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el punto menos, a ver, en el punto más A, este vector de elongación se vuelve máximo, ¿de acuerdo? Y como habíamos mencionado anteriormente, profesor, ¿qué es el vector de elongación? Simplemente es un vector que te une el punto 0 al punto en donde se encuentra el bloque. En este caso, este bloquecito se encuentra en el punto más A y este vector de elongación va a tener longitud máxima. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto más A, vector de elongación va a tener longitud máxima. ¿Qué pasará en el punto menos A? Por lógica también va a ser longitud máxima, ¿no? A ver, veamos. También, ¿no? Cuando el bloquecito se encuentre en menos A, este vector de elongación también va a tener longitud máxima. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos con el vector velocidad. ¿Qué es lo que pasa con el vector velocidad en los extremos? Veamos. A ver, de nuevo. Vamos a agarrar un extremo. Ahí está. Cuando el vector velocidad, o cuando este bloque está en el extremo más A, el vector velocidad es igual a 0, ¿de acuerdo? Es igual a 0. ¿Y qué pasa cuando este bloquecito se encuentra en menos A? Veamos qué es lo que pasa con la velocidad. A ver, vamos a la animación. De nuevo, jovencito, ¿no? Cuando el bloque se encuentra en menos A, la velocidad es igual a 0. Conclusión, mira, estamos haciendo como una especie de experimento. En más A y en menos A, la velocidad es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad cuando nos encontramos en el punto igual x igual a 0? O sea, en la posición de equilibrio.
¿Qué es lo que sucede en ese caso? Muy bien, cuando el bloque se encuentra en el punto igual, x igual a cero, en la posición de equilibrio, el vector velocidad va a ser máximo. Ajá, entonces conclusión. La velocidad será cero en los extremos menos a y más a, y será máxima en el punto igual, x igual a cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ahí tenemos ese detalle con respecto a la velocidad. Claro, esta velocidad va variando de menos a hasta más a, pero va a tener valores igual a cero justo en los puntos menos a y más a, y tendrá un máximo valor en el punto igual a cero, ¿no? X igual a cero. O sea, en esta posición de equilibrio, el valor de la velocidad será máximo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está ahí alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ya saben que pueden comentar en el chat todo lo que tengan ahí. Ok. ¿Y qué pasa en este caso con el vector aceleración? Vamos a ir a la animación para ver qué acontece con ese vector aceleración. Por ejemplo, para el vector aceleración en el extremo más a, la aceleración es máxima. Veamos qué es lo que pasa con el extremo menos a. En el extremo menos a, la aceleración es máxima también. ¿De acuerdo? En menos a, aceleración es máxima. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, profesor, ¿qué pasa cuando el bloquecito pasa por cero? ¿Cuál será el valor de la aceleración? Veamos. De la animación. Cuando el bloque pasa por cero, la aceleración se vuelve cero también. Conclusión. Aceleración será máxima en menos a y en más a, y será cero en el punto cero. O sea, sucede lo contrario que con la velocidad. ¿Te das cuenta? Eso sería, jóvenes, algo importante a rescatar. Eso lo vamos a ver en una tablita, no se preocupen, más adelante. Eso lo vamos a ver en una tabla, ¿está bien? Si me esperan un minutito, regreso. Ok, jóvenes, regresamos. Entonces, hasta el momento, lo que tenemos aquí es, estamos haciendo como una especie de experimento. Estamos viendo cómo se comporta la velocidad de la aceleración en cada punto en donde se encuentre el bloque. Cuando el bloque se encuentre en más A, en cero o en menos A. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos la energía mecánica total del movimiento armónico simple. Claro, si tú ves algo moviéndose, automáticamente te vas a dar cuenta de que tiene energía implicada en ese movimiento. Y justamente es lo que vamos a ver aquí. Energía mecánica total. ¿Cómo se define la energía mecánica total en el movimiento armónico simple? Sería un medio, la constante elástica por la amplitud al cuadrado. En donde K es la constante elástica expresada en Newton por metro, A es la amplitud expresada en metros, y EM es la energía mecánica total expresado en joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿de qué depende la energía total del movimiento armónico simple? Depende de la constante elástica y depende de la amplitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora, jóvenes, nota, ¿qué pasa en este caso? La energía mecánica del más, en este caso, bueno, voy a borrar esto. La energía mecánica del más se divide en dos energías que ya son conocidas por nosotros. Una es la energía cinética y la energía potencial elástica. Lo que te dice es lo siguiente, de que la energía mecánica es la suma de estos tipos de energía. ¿De acuerdo? Y a su vez, esta energía mecánica es constante. O sea que la suma de energía cinética más energía potencial elástica te va a dar el valor de la energía mecánica que a su vez es constante. ¿De acuerdo? En donde S es la energía cinética expresada en joules, EPE, energía potencial elástica expresada en joules, y EM es la energía mecánica total expresada en joules,
que será en este caso constante. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Justamente lo que habíamos comentado. Este bloquecito lo estamos colocando en tres posiciones claves. Primero en el punto menos A, punto cero, punto más A. ¿Qué pasa con la velocidad en ese caso? Bueno, cuando el bloquecito se encuentra en menos A y en más A, la velocidad de este bloque será cero. Ahora, cuando el bloque se encuentra en el punto cero, la velocidad será máxima. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Como habíamos mencionado antes hace un momento, sucede lo contrario. En los extremos, en menos A y en más A, la aceleración será máxima. Mientras que en el punto cero, la aceleración será cero. ¿Ok? Ahora, jovencitos, ¿qué pasa con la energía mecánica? En los puntos menos A y más A, la energía mecánica será solamente energía potencial elástica máxima. ¿Por qué? Porque la energía cinética en estos puntos será igual a cero. O sea, en menos A y en más A, energía potencial elástica máxima y energía cinética cero. Energía potencial elástica máxima y energía cinética cero. ¿Te das cuenta, joven? Eso sucede en menos A y en más A. Ahora, lo que pasa en el punto igual a cero, en el medio, que la energía mecánica es totalmente igual a la energía cinética máxima. Y a su vez, la energía potencial elástica es igual a cero. ¿Está claro, jóvenes, este cuadrito? ¿Sí? Este cuadrito al menos nos ayuda a saber cuáles son los valores de las velocidades, aceleraciones y energía mecánica en, en esos tres puntos claves, en más A, menos A y cero. Muy bien. Entonces ahí vamos, si estamos claros hasta aquí, estamos yendo bien. Ahora, jóvenes, vamos a ir a lo siguiente. Bueno, esta es una animación también interesante. Aquí van a tener esta bolita que va a ir del punto más A, pasando por cero, a menos A. O sea, esta bolita de color naranja va a ser un movimiento armónico simple. ¿Qué son estas barritas? Estas barritas te indican el nivel de energía cinética y energía potencial elástica. ¿De acuerdo? Y tú ya recuerdas de que la suma de energía cinética más la energía potencial elástica te da la energía mecánica del movimiento armónico simple, que a su vez es constante. Y recordarás de que tiene este valor, ¿no? Un medio de K por A al cuadrado, donde A es la amplitud y K es la constante elástica. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a darle aplicación a esta animación. Habíamos dicho en la diapositiva anterior que en los extremos menos A y en más A, la energía potencial elástica es máxima y la energía cinética es cero. A ver, vamos a ver si eso se cumple en esa animación, ¿de acuerdo? A ver, vamos a localizar a esta bolita en el punto más A, por ejemplo. En el punto más A. Listo. Entonces, mira, esta bolita se encuentra en el punto más A. ¿Cómo tenemos a la energía cinética? Energía cinética igual a cero. Y por otro lado, la energía potencial elástica es máxima. ¿De acuerdo, joven? Entonces, en el punto más A, energía cinética cero y energía potencial elástica máxima, tal cual lo vimos en este cuadrito de acá, ¿cierto? Energía potencial elástica máxima y energía cinética cero. ¿Está claro, joven? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en menos A. Esta pelotita, vamos a ver cómo le va en el punto menos A. A ver, veamos. Uy, voy a tener que esperar. En menos A, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando esta pelotita se encuentra en menos A, aquí está, de nuevo la energía cinética es cero y la energía potencial elástica es máxima. ¿De acuerdo, jóvenes? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes? Claro, esto condice con lo que habíamos visto acá, ¿no? Energía potencial elástica máxima y energía cinética cero. Ahora, ¿qué pasaría si es que esta pelotita se encuentra en el punto x igual a cero? Vamos a ver lo que sucede. Vamos a darle play a la animación. Listo. Entonces, cuando esta pelotita se encuentra en x igual a cero,
la energía cinética es máxima, joven. Y la energía potencial elástica es cero. Tal cual lo indica este cuadrito también, ¿no? En la posición cero, energía cinética máxima y energía potencial elástica igual a cero. ¿Está claro? Entonces ya estamos comprobándolo de un montón de formas, ¿no? Y bueno, en este caso estamos haciendo como una especie de experimento. No estamos yendo a las ecuaciones de por sí porque podrían asustar. Por el momento no estamos haciendo eso. Simple y llanamente estamos haciendo como especie de experimentos, ¿ok? Entonces, jovencitos, este cuadrito es bastante útil. Espero que haya quedado claro. Y este es como una especie de experimento que estamos haciendo. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del periodo. Entonces, en la clase anterior, bueno, en la semana número 4, nosotros vimos al movimiento circular uniforme y habíamos definido que el periodo es el tiempo mediante el cual un cuerpo realiza una vuelta completa. Aquí la definición de periodo va a tener otro significado. ¿Cuál es? Periodo es el tiempo que da el cuerpo para dar una oscilación completa. Entonces, cuando un cuerpo, lo que tarda un cuerpo en dar una oscilación completa, a eso se le llama periodo. ¿De acuerdo, jóvenes? Por ejemplo, si nosotros tenemos este cuerpo en menos A y luego queremos saber qué tiempo le tardó en ir a cero, entonces de menos A hasta cero le tardó un tiempo de t cuartos. También, de 0 a más A, el tiempo en que le tardó a este cuerpito en ir de 0 hasta más A sería periodo entre 4. Y así sucesivamente, ¿no? De más A a 0, periodo entre 4. Y de 0 a menos A, periodo entre 4. Si tú te das cuenta, sumamos periodo entre 4 más periodo entre 4 más periodo entre 4 más periodo entre 4, todo te suma periodo, ¿de acuerdo? 4 veces periodo entre 4, periodo. Es igual a periodo. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, este detalle, esta nota te puede servir para algún problema. Ojo, ¿eh? Ya vino en algún examen. Siempre, siempre, de menos A hasta 0 o de más A hasta 0, va a existir un tiempo de periodo entre 4. Muy bien, jovencitos. Ahora, frecuencia angular. Frecuencia angular omega. Entonces, esta frecuencia angular, como les había comentado, radica en el hecho de que este movimiento armónico simple está relacionado, como vamos a explicar más adelante, con el movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Eso todavía no lo voy a explicar porque no es necesario. Sin embargo, vamos a definir cómo es la frecuencia angular en el movimiento armónico simple. Y es bastante sencillo, fíjate. Tienes un bloque de masa m y bueno, unido a un resorte de constante elástica K. Ahora, nosotros debemos definir de la siguiente manera. Frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K entre m. Esa sería la fórmula que tenemos que memorizar, jóvenes. Eso es importantísimo. Donde K es la constante elástica expresada en Newton por metro, m es la masa expresada en kilogramos, y omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. ¿Estábamos claros, jóvenes? ¿Sí? Y bueno, de ahora en adelante, ¿no? Esta es la base. Es justamente lo que estamos aprendiendo en esta clase. Ahora, de ahora en adelante vamos a utilizar estas expresiones, ¿no? Profesor, frecuencia angular, recuerdo de las clases pasadas que era 2pi entre periodo. Claro, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué más? Frecuencia, ¿no? Frecuencia también aprendí de la clase pasada que era 1 entre periodo, era la inversa de periodo. ¿De acuerdo? Eso lo puedes ver en las semanas 4 y 5, por ejemplo. Entonces, lo único que vamos a hacer es unir estas formulitas introducirlos en esta fórmula de aquí. Y acá obtenemos, por ejemplo, dos expresiones más. Uno para el periodo y otra para la frecuencia. ¿Es necesario memorizar esas otras fórmulas? No. Simplemente, tú ya sabiendo esta, simplemente lo reemplazas aquí y se acabó. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, solamente esa formulita yo les voy a pedir de que se la memoricen. ¿De acuerdo? Porque no hay forma de deducirlo tan fácilmente, esta formulita de aquí. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a
Eh, ya con esto podemos resolver los primeros problemas de la clase, ¿de acuerdo? Ahorita eh, vamos a resolver esos problemitas en un momentito. Ok, volvimos. Ya, entonces jóvenes, vamos a proyectar las diapositivas de los problemitas. A ver, un momentito. Deja de compartir. Ahí está. Entonces vamos a compartir los ejercicios en este caso. Vamos a ver con el primer problema. Entonces, el primer problema dice lo siguiente. Con respecto al concepto de oscilación. Estábamos hablando de oscilación arbitraria, ¿ok? Indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dice, toda oscilación es un movimiento armónico simple. Eso no es verdad, obviamente, porque hay muchos movimientos oscilatorios y que no necesariamente son armónicos simples. Entonces, vamos a ver entonces, ¿a qué nos referimos con armónico simple? Una oscilación será un movimiento armónico simple si la fuerza resultante sobre el sistema es menos K por X, o sea, si la fuerza es la fuerza elástica de resorte. Solamente así se llamará movimiento armónico simple. Si no es así, obviamente no será armónico simple. Hay otros movimientos armónicos, como el movimiento amortiguado, movimiento armónico forzado, etcétera, etcétera. Hay otros tipos de movimientos, ¿de acuerdo? Entonces sería falsa, la primera. Dos, en toda oscilación la amplitud se mantiene constante. Mira, estamos hablando de oscilación. Hay muchos tipos de movimientos oscilatorios, como acabo de mencionar. Entonces, no necesariamente también, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, el eje X, el tiempo, y ahí tienes, por ejemplo, un movimiento oscilatorio, en el cual, por ejemplo, mira, el bloque empieza a oscilar en esta animación y luego de un instante se detiene. A ese movimiento se le llama movimiento oscilatorio amortiguado. Entonces aquí tienen al movimiento armónico amortiguado, jóvenes. Entonces, como les había comentado, no, en el movimiento armónico amortiguado la amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo. Entonces también sería falso. Claro, pues porque tú empiezas a oscilar ese bloquecito, luego de un cierto tiempo se detiene. Eso no puede ser movimiento armónico simple, es amortiguado. ¿De acuerdo? Ahora, tres. En cualquier tipo de oscilación, el periodo es independiente de la amplitud y la respuesta sería, solo en el movimiento armónico simple, en el más, el periodo de oscilación es independiente de la amplitud. En otro tipo de movimiento puede haber una dependencia. ¿De acuerdo? Pero en el movimiento armónico simple, no. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Ya lo voy a comentar más adelante, pero eso es bien interesante porque en el caso del péndulo, jóvenes, el péndulo es como una especie de, ¿cómo se le llama? A ver, en las diapositivas está. Lo vamos a colocar aquí. El péndulo en general es este señor de acá. Ahí está, péndulo simple. ¿De acuerdo? Entonces, este péndulo, eh, ¿cómo se le dice? Amplitud angular, o sea, por ejemplo, a ver, va muy rápido.
Ya, por supongamos que este es el punto A. Entonces, este angulito entre la vertical y esta cuerda se le llama amplitud angular. Esta amplitud angular debe ser muy pequeña, ¿ok? Muy pequeña. ¿Qué pasaría si fuese más grande? ¿Qué pasaría si este péndulo se moviese, por ejemplo, de aquí hasta acá? O sea, sería una amplitud mucho más grande. Amplitud grande. Entonces, este péndulo simple ya no se comporta, ya no haría esta pelotita un movimiento armónico simple. Y haría otro tipo de movimiento. ¿Ok? En donde la amplitud ya sería importante para el cálculo del periodo. Mira, o sea, ni siquiera estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando del mismo objeto, solamente que le has dado una amplitud angular más grande. Si tú le das mucha amplitud angular, de lo que antes era movimiento armónico simple, después ya no va a ser movimiento armónico simple. Para que este péndulo haga movimiento armónico simple, esta amplitud angular debe ser muy pequeña. O sea que el movimiento debe ser muy, pero muy pequeño. Recién en ese caso, bueno, en aproximación, se puede considerar de que este péndulo simple realiza un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Más que todo eso, jóvenes. Ok. Entonces estamos acá. No estábamos. Listo. Entonces estábamos aquí, jóvenes, ¿no? Entonces dice, solo en el más, el periodo de oscilación T es independiente de la amplitud, solamente en este, ¿de acuerdo? En cualquier tipo de oscilación, no, solamente en el movimiento armónico simple, ¿sí? Y para que un cuerpo haga movimiento armónico simple, tiene que suceder una serie de condiciones que lo vamos a mencionar a lo largo de la clase, ¿ok? Entonces sería falsa. Tres falsas sería la alternativa a la letra E, como bien lo pueden observar ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos con el siguiente problema ahora. Problema número 2. Problema número 2. Dice, un sistema bloque resorte se encuentra sobre una superficie horizontal sin fricción, como muestra la figura. El bloque de masa 2 kilogramos es liberado desde la posición x igual a más 25 centímetros y oscila con más movimiento armónico simple, alrededor de la posición del equilibrio x igual a 0. Si el periodo de oscilación del sistema es 2 segundos, ¿cuál es la energía cinética en la posición de equilibrio? Considere que pi al cuadrado es igual a 10. Una aproximación, ¿cierto? Entonces, jóvenes, aquí tenemos a ese bloque, sistema bloque resorte, en donde ha sido liberado en la posición x igual a más 25. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que ha sido liberado, joven? Que en ese punto su velocidad es igual a 0. ¿De acuerdo, joven? Entonces, ahí ya te han dado un dato indirectamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente por el momento vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora, jóvenes? Primero, el primer dato dicen que te dan es el periodo. Entonces hay que recordar la relación entre frecuencia angular y periodo. Y es la que estamos viendo ahí. Eso lo hemos visto en la clase, en la semana número 4. ¿De acuerdo? Frecuencia angular es 2 pi entre periodo. Muy bien. Entonces, mira, yo tengo periodo, dato de problema. Entonces puedo reemplazarlo y calcular la frecuencia angular. De ese modo, frecuencia angular sería pi radianas entre segundo. ¿Estamos claros, jóvenes? Simplemente es reemplazar ese dato. Muy bien. Por otro lado, teniendo en cuenta que K es igual a m omega cuadrado. Profesor, ¿de dónde salió eso? Vamos a ver ahorita, ¿ya? Lo que pasa, joven, es que acá lo estamos ya haciendo rápido, ¿no? A ver. Nosotros dijimos, solamente vamos a memorizar esta formulita de acá. Bueno, es cierto. Pero, estas fórmulas, ¿qué pasa si tú lo elevas al cuadrado a toda esta ecuación? Acá tienes un omega cuadrado. A ver, lo vamos a elevar al cuadrado, con calma. Omega cuadrado igual a K entre M. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Qué pasa si nosotros la masa la pasamos a multiplicar al omega cuadrado? Tendríamos que K es igual a M por omega cuadrado.
Y es justamente lo que te está indicando, ¿no? O sea, estamos utilizando esta fórmula nada más. Solamente que se le está elevando al cuadrado y se le está pasando a multiplicar esta m. K igual a m omega cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. K es igual a m omega al cuadrado. Y por conservación de la energía, en x igual a 0. En x igual a 0, recuerda también lo siguiente. Por otro lado, recuerda lo que habíamos visto hace un momento. Aquí está. Cuando x es igual a 0, la energía mecánica es totalmente la energía cinética máxima. Y la energía potencial elástica es 0. O sea que toda la energía mecánica se convierte en energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede cuando estamos en el, en el punto igual a x igual a 0. Y además de eso, jóvenes, la energía mecánica del más, ¿cómo se definía? De esta manera, un medio de k por a al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que tener en consideración al momento de hacer ese problemita. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, vamos a ver aquí. Entonces, ya con todo eso claro, tenemos, ¿no? Energía cinética máxima es igual a la energía mecánica del más, de todo el más, y es igual, como acabo de mencionar, un medio de k por a al cuadrado. Joven, entonces la energía cinética en la posición de equilibrio, que es la energía cinética máxima, será igual a un medio de m omega cuadrado por a al cuadrado. Profesor, ¿de dónde salió ese m omega cuadrado? De aquí, joven, en vez de k, hemos colocado m omega cuadrado, que está aquí, ¿cierto? Le hemos reemplazado nada más. Interesante. Entonces, mira, si yo quiero saber esta energía cinética en la posición de equilibrio, que dicho sea de paso, es la energía cinética máxima, simplemente debo saber la masa, que es dato de problema, debo saber la frecuencia angular, que acabamos de calcular, que es pi radianes por segundo, pero nos falta la amplitud. Nos falta la amplitud, jóvenes. Ahí hay que razonar un poquito. Busquemos este dato, mira. Oscila con más alrededor de la posición de equilibrio x igual a 0. Allá, acá. El bloque de masa 2 kilogramos es liberado. ¿Qué quiere decir liberado? Que en ese punto ha sido soltado. O sea que en ese punto su velocidad es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros qué habíamos dicho al respecto? Eso merece una aclaración extra, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, en el problema te dicen lo siguiente, que acá tienes al bloquecito, bueno, al resorte, y acá tienes al bloque. En ese punto, bueno, lo ha soltado en una distancia, ¿no? Acá hay un suelo, ¿de acuerdo? Y lo ha soltado en esta posición, en x igual a más, vamos a cambiar de color, x igual a más 25, algo así dice, ¿no? 25 centímetros. En esa posición ha sido liberado, dice, o sea, cuando este bloquecito, por ejemplo, acá está el punto x igual a 0, por acá está, x igual a 0 está por aquí. Por aquí está x igual a más 25 centímetros. El problema claramente te dice de que en este punto ha sido liberado este bloque. Cuando te dice liberado, lo estoy repitiendo varias veces, es cuando la velocidad es igual a 0, joven. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto, x igual a más 25, la velocidad es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso no te trae recuerdo, joven? ¿En qué casos la velocidad era igual a 0? Tú dirás, profesor, en los casos cuando el bloque se encontraba en más a o en menos a. Conclusión, justo este punto de aquí, x igual a más 25, me va a representar a algo muy especial. ¿A qué, profesor? A la amplitud. O sea que este sería el punto más a. ¿Justamente por qué? Repito, porque en los puntos más a y menos a la velocidad es igual a 0.
Y como en este caso también el bloque ha sido soltado con velocidad cero, justo este punto será el punto más A, ¿de acuerdo? Siguiendo con esta lógica que estamos viendo. O sea que, indirectamente te han dado el valor de la amplitud, sí. ¿La amplitud cuánto vale? 25 centímetros. Ese sería el valor de la amplitud. Entonces, vamos a... Entonces, la amplitud te la han dado ya de dato, pero un dato medio encubierto, ¿no? Tienes que interpretar un poco el texto ahí. Ahí está. Entonces, para calcular esa energía cinética máxima necesitamos de la también. Pero ya sabemos que la cuánto vale. 25 centímetros, por lo que acabamos de argumentar ahora, ¿no? Entonces reemplaza, joven, ahí simplemente. La masa es 2 kilogramos, acá colocas 2. Frecuencia angular es pi radianes por segundo, acá colocas pi. La amplitud es 25 centímetros. Debe estar en metros, joven. O sea, 25 centímetros es 25 por 10 a la menos 2 metros. Y eso acá está. Operamos y eso te sale 625 milijoules, alternativa a la letra A. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, vamos a ver preguntas, si es que las hay. Entonces, jóvenes, de eso trata ese problemita. Vamos a regresar en un minuto. Volvimos. Entonces, vamos a... ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice Leslie. Está bien, todo. Excelente. A ver, jóvenes. Entonces vamos a pasar ahora. Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a ir a la teoría, pero aquí. ¿Dónde vamos a pasar aquí? A ver, jóvenes, no vamos a poder buscar la aplicación, lastimosamente, de esta parte de la teoría, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tú te habrás dado cuenta, joven, que la velocidad tiene diferentes valores, ¿no? En los extremos la velocidad es cero, en el punto del centro la velocidad es máxima. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcularlo en cualquier punto, un punto arbitrario? La velocidad cambia. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la velocidad en un determinado punto que yo quiero determinar? Entonces, para eso yo debo conocer la ecuación elongación versus velocidad. Está dada por esta expresión. Velocidad es igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. B es velocidad expresada en metros por segundo. Omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. A es la amplitud expresada en metros. Y x es la elongación expresada en metros. Esta fórmula hay que saberla de memoria. ¿De acuerdo? De memoria, jóvenes. Ahora, nota, la velocidad máxima, recordarás que cuando sucedía cuando teníamos velocidad máxima, cuando el x era igual a 0. Claro, cuando el cuerpo pasaba por la posición x igual a 0, teníamos velocidad igual a velocidad máxima. Reemplazando este x igual a 0 en esta ecuación de aquí, llegamos a esta expresión para la velocidad máxima. Velocidad máxima es igual a frecuencia angular por la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces a esta conclusión llegamos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algo parecido con la velocidad podemos hacer con la aceleración. Quiero conocer la aceleración en cada punto del movimiento armónico simple. Entonces,
nosotros vamos a considerar justamente eso, ¿no? Ecuación elongación versus aceleración es esta fórmula de aquí. También saberla de memoria, ¿de acuerdo? A esta aceleración es igual a negativo de omega cuadrado por x, donde A es la aceleración expresada en metros por segundos al cuadrado. Esa es la elongación expresada en metros. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, nota. El signo negativo significa que siempre la aceleración y el x, o sea, la elongación, siempre serán vectores opuestos. Por ejemplo, si el vector aceleración apunta hacia la derecha, el vector elongación siempre apuntará hacia la izquierda. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería una nota que vamos a tener en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué pasaría si la aceleración es máxima? Recuerda que la aceleración es máxima cuando x es igual a más o menos a. En los puntos más a o menos a, la aceleración es máxima. Eso lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Aquí. Aceleración es máxima en menos a y en más a. Ajá, interesante. Entonces, jovencitos, hay acá. Cuando x igual a más a o menos a, la aceleración máxima es igual, reemplazando menos omega cuadrado por a. ¿De acuerdo? Eso lo reemplazamos en la primera ecuación de aquí, ¿cierto? En vez de x colocamos a. Y eso nos da esta expresión de aquí. Entonces, de esa manera uno calcula la aceleración máxima. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ahora, habíamos hablado de la relación entre el movimiento armónico simple y el MCU. Esa relación justamente se hacía evidente cuando nosotros hablábamos de frecuencia angular. Tú dirías, ¿no? Pero eso, ¿qué tiene que ver frecuencia angular con movimiento armónico simple? Claro. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vemos? Vemos dos esferitas. Una esferita de color azul y una de color rojo. La esferita de color azul está realizando un movimiento armónico simple, está que va de ida y de regreso en dirección horizontal, mientras que la esferita de color rojo está realizando MCU. Si los periodos de la bolita roja y de la bolita azul son iguales, entonces estos dos señores, bolita roja y bolita azul, van a estar, digamos, relacionados de esta manera. Si tú te das cuenta, en cada instante de tiempo, la bola roja y la bola azul están unidas por la misma línea vertical. En todo momento, por ejemplo, en otro instante, por ejemplo aquí, la bolita roja y la bolita azul, aquí, están unidos por la misma línea vertical. Y eso va a suceder en cada instante de tiempo, jóvenes. Aquí también. Bola roja está aquí, bola azul está aquí, y esas dos están unidas por esta misma vertical. Esa es la relación que hay entre el movimiento armónico simple y el MCU. Entonces, consecuencia de esa relación que estamos observando, vamos a tener la ecuación elongación versus tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos tenido ecuación elongación versus velocidad, elongación versus aceleración, ahora toca elongación versus tiempo. Básicamente es una ecuación que puede tener forma senoidal o cosenoidal. En este caso le estamos dando una forma cosenoidal, o sea, en función de la razón trigonométrica coseno. Sería x igual a coseno de omega por t más phi, en donde omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo, t es el tiempo expresado en segundos, a es la amplitud expresado en metros y phi es la fase inicial expresado en radianes. ¿De acuerdo? Y x es la elongación expresado en metros también. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, rompamos el hielo. Un ejemplito. Suponemos que esta será la ecuación elongación versus tiempo y queremos saber el valor de la amplitud y el valor de la frecuencia angular. Entonces, por simple inspección, ¿no? X igual a 0,3 coseno de 3t más 2.
Por simple inspección, jóvenes, donde va el omega, mejor dicho, donde va el número que multiplica el coseno, ese sería el valor de la amplitud. O sea, A, como multiplica el coseno, y este 0,3 como multiplica el coseno también, este A sería 0,3 metros. De una forma análoga. Este omega multiplica T, ¿de acuerdo? Como omega multiplica T, y este 3 multiplica T, entonces omega es igual a 3. Entonces omega es igual a 3 radianes por segundo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, de aquí, de este señor, ¿qué es lo que podemos deducir? Con esta ecuación, posición o elongación versus tiempo, podemos conocer la amplitud y podemos conocer la frecuencia angular. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora veamos a continuación lo que es el péndulo simple. Ok, entonces, el péndulo simple. Vamos a tener ese señor de ahí, ¿no? Que ahí tienes una cuerda unido con una esferita que oscila de un lado hacia el otro. Cuando esta amplitud angular, este ángulo θ máximo, es menor o igual a 10 grados sexagesimales, entonces este movimiento será movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Y el periodo no va a depender de este ángulo θ. Si este ángulo θ es mucho más grande, ahí el periodo sí dependerá del ángulo θ, de algo que les había comentado más adelante. Entonces, en simples palabras, jóvenes, ya diciéndolo en simples palabras, tenemos esto, ¿no? Tenemos aquí la cuerda de longitud L, acá tenemos este cuerpito. Esta amplitud angular debe ser menor o igual a 10 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, este señor será, bueno, este péndulo hará un movimiento armónico simple y como consecuencia será independiente de esta amplitud angular. Y el periodo estaría dado por esta expresión de aquí. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L entre G, en donde T es el periodo, expresado en segundos, L es la longitud del péndulo expresado en metros y G es la aceleración de la gravedad expresada en metros por segundos al cuadrado. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Eso sería todo lo que tenemos que saber para resolver los siguientes problemitas. Problemita número... Problema número 3, problemas clásicos. Problemas clásicos, jóvenes. A ver, problema 3. Dice, la figura muestra que un péndulo simple de longitud L que oscila con movimiento armónico simple. Cuando su longitud se aumenta en 1 metro, el periodo aumenta en 2/5 de segundos. ¿Cuál es la longitud inicial del péndulo? Y te ponen ahí, considere que G es igual a pi al cuadrado. Perfecto. Muy bien, entonces, tenemos primero el péndulo de la derecha y el de la izquierda, ¿no? Entonces, el de la derecha tiene una longitud de L, no sabemos cuánto es. Y el de la, mejor dicho, el de la izquierda tiene una longitud de L. Y el de la derecha tiene una longitud de L más 1. ¿De acuerdo? Es la longitud final. Ahora, vamos a ver para cada péndulo, para el que tiene longitud inicial y el que tiene longitud final, vamos a aplicar la misma formulita que acabamos de ver hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo inicial sería 2pi raíz de L entre G. Pero no te olvides de que el G es equivalente, o bueno, equivale a pi al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando tú operas esto, periodo es igual a 2 raíz de L, ¿no? Claro, acá raíz de pi al cuadrado se cancela el 2 con el raíz, se cancela el pi después con el pi,
y te queda 2 raíz de L. Muy bien. Ahora, para el periodo final, para ese señor de acá, el segundo caso, la misma fórmula, solamente que en vez de periodo colocas periodo más 2 quintos. Profesor, ¿por qué tú dices? Porque acá te dice bien claro, el periodo aumenta en 2 quintos. O sea, de lo que era periodo le tienes que aumentar 2 quintos. ¿Ok? Ahora, eso es gracias a que la longitud de este péndulo, la longitud final, es L más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá de nuevo, reemplazando el G es pi al cuadrado. Lo reemplazas aquí. Y te queda esa expresión de ahí, ecuación 2. Ahora, ¿qué te dice la ecuación 1 en 2? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar 1 en 2. Donde había t, ahora le voy a colocar 2 raíz de l. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos acá, jovencito? Elevamos todo al cuadrado. ¿Qué te parece? Para cancelar esas radicales muy... Bueno, acá le cancelaron un 2, ¿no? Le cancelaron 2, 2, 2 ahí. Elevas al cuadrado. Te sale eso. Acá elevas, ¿no? Acá sería raíz de L al cuadrado, más un quinto al cuadrado, más 2 veces raíz de L por un quinto. Ahí está. Y raíz de este señor al cuadrado sería simplemente, ¿no? Esta raíz con este cuadrado se cancela. Y bueno, acá, mira, qué conveniente. L con L se cancela también. Operas ahí. Y te sale que L igual a 5,76 metros. Alternativa, la letra D, jóvenes. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ok, jóvenes, entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Muy bien. A ver, problema número 4. Problema número 4 es una fusión entre lo que es un sistema bloque resorte y el péndulo simple. Veamos. Dice, ¿cuál es la longitud de un péndulo simple con más, cuyo periodo de oscilación es igual al doble del periodo de un sistema bloque resorte con más, si la masa del bloque es de 1 kilogramo y la constante elástica de resorte es de 200 newton por metro? Es lo que te preguntan. Entonces, jovencitos, es lo que vamos a utilizar, las formulitas, ¿no? ¿Qué formulitas? Esta de aquí, a ver, ya para que vayamos yendo, ya van aplicando. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Primero esta, ¿no? Estamos hablando de un péndulo simple, esta sería la que tenemos que utilizar. ¿Y cuál sería la otra? La otra, la otra sería esta de aquí, la que vimos casi al inicio de la clase. Esta formulita de aquí, ¿cierto? Bien, o esta formulita de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar a continuación. Eso, Carlos, ahí. Ujú. Listo. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer aquí? Solución. Primero tenemos a nuestro péndulo simple. Ya sabes que se mueve siempre de esa manera. Y tenemos por el otro lado nuestro sistema bloque resorte. Péndulo simple tenemos esa fórmula, ¿de acuerdo? Ya la conocemos. Y para el sistema bloque resorte tenemos esa otra fórmula. Oiga, profesor, esa fórmula no sabemos. ¿Cómo que no la sabe, joven? A ver. T es igual a 2 pi entre raíz de m entre k. Veamos si no la sabemos. Yo te había dicho, joven, que era solamente necesario aprenderse esta fórmula, ¿cierto? Claro, solamente es necesario aprenderse esta fórmula. Ahora, profesor, pero ¿el otro qué es? Recuerda
lo siguiente. Frecuencia angular es igual a 2pi entre periodo. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, esta frecuencia angular la vas a reemplazar aquí, en la fórmula en la fórmula principal. Entonces, acá colocamos. Acá lo vamos a colocar. 2pi entre periodo. Este es igual. Y acá, esta es frecuencia angular, lo he colocado tal cual. Y acá coloco el radical, ¿no? Acá sería raíz cuadrada de k entre m. Entonces, jovencito, facilito, ¿no? Mira, este periodo pasa a multiplicar, este raíz de m pasa a multiplicar. O sea que periodo... lo voy a poner otro color mejor. Periodo es igual a 2pi raíz de m, se invierte el radical, ¿no? Entre k. ¿Todo a qué? Gracias a qué? A saber que la frecuencia angular es 2pi entre periodo. O sea, eso ya lo sabíamos de las clases anteriores. Lo único nuevo es esta fórmula de aquí. Esto es lo principal, que sí les dije que era necesario memorizarse. Reemplazo esto de aquí y obtengo esto de aquí. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de m entre k. Justamente lo que estamos viendo aquí. Esto, ecuación 2. ¿De acuerdo, joven? Entonces, enfatizo esto para recalcar de que no es necesario aprenderse mucha fórmula. Mucha fórmula a veces es malo. Entonces, acá tenemos la ecuación 2. Muy bien. Entonces, por dato del problema te dicen lo siguiente. Que T1 es igual a 2 veces T2. ¿Qué haces ahora? 1 y 2 en 3. Reemplazas ecuación 1 y ecuación 2 en ecuación 3. Ahí eliminas los pi, por ejemplo, y te sale la longitud te sale de 20 centímetros. Reemplazando la masa, aceleración de la gravedad y la constante elástica, la longitud sale 20 centímetros. Alternativa a la letra B. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Problema tipo examen de admisión, ¿ah? Eso yo lo veo un problema tipo examen de admisión. Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro. ¿Cómo vamos todos con eso? ¿Sí? Ok. Regresamos. Listo. Entonces, ya con estos jóvenes vamos a pasar a la siguiente parte de la clase. Antes de eso, si ustedes gustan, acá voy a proyectar las diapositivas de lo que hemos visto en el PPT. Aquí están las diapositivas, le pueden tomar captura de pantalla. ¿Sí? Eso es lo que está en tu libro y lo que está en tu guía, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hemos hecho es hacer un resumen de estas diapositivas, nada más. Hemos hecho un resumen de esas diapositivas. Me lo van pasando. Hay algunas cosas que no es necesario aprenderse, no es necesario, por eso que las he obviado, ¿ok? Las he obviado de propósito. Ajá. Ahí tienen a las gráficas, ahí las pueden tener. Eso lo pueden tener también de trigonometría. Seguramente en trigonometría lo van a hacer con lujo de detalle, como tema, ¿no? Central. Nuestro tema central no es tanto las gráficas, es más que todo la parte física. Entonces, aquí vamos con todas estas diapositivas. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Vimos todo eso también. También esto de aquí.
¿De acuerdo, jóvenes? Vimos nosotros esta fórmula nada más, ¿no? Yo te dije, ¿no? Esta fórmula es suficiente. Con esta deduces esta fórmula y esta fórmula. ¿De acuerdo? Con esta formulita deduces estas dos. Y también, como consecuencia, da esta fórmula también. Y esta fórmula de velocidad máxima, aceleración máxima, también ya la acabamos de ver. Aquí está también. Voy a pasarlo así, paso, espacio para que le tome captura. Ya para ir al capítulo de ondas, movimiento ondulatorio. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a ondas, ¿ok? Listo. Entonces, ondas. Las ondas se originan, bueno, las ondas tienen una serie de características que vamos a mencionar a continuación, como por ejemplo, la que estamos mencionando aquí. Se originan por la perturbación de un medio. Por ejemplo, en este caso, tenemos al medio que son las moléculas del agua, uno lanza una piedrita, perturba ese medio y como consecuencia se van a generar estas ondas circulares. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que se dice que se origina por la perturbación de ese medio. La segunda característica de una onda es que transporta energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en el radiómetro de Crookes. Estas son una serie de laminillas que tienen una carita clara, luminosa, y otra cara, o mejor dicho, reflectante, y una cara oscura. Y en este caso, se le incide una luz y estas paletitas empiezan a moverse. ¿De acuerdo? Entonces, justamente como la luz es un tipo de onda, ahí se deduce de que si al incidir esa luz sobre estas paletas se mueven, entonces se implica, o eso implica de que se ha incidido o se ha transportado cierta cantidad de energía. Si no, no habría forma de que estas paletas se muevan. Por eso que las ondas transportan energía. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, las ondas no transportan materia. Eso es lo que no hacen. Por ejemplo, acá en este caso, una onda en una cuerda tensa, ¿no? Si te das cuenta, la onda se va dirigiendo hacia la derecha. Sin embargo, las partículas del medio, que en este caso son las moléculas de la cuerda tensa, solamente van a atinar a subir y a bajar. O sea, se van a mover en una dirección perpendicular a la velocidad de la onda. ¿De acuerdo? Por eso que se dice que no transporta materia. Eso puede venirte en un examen. Claro, una onda transporta energía, sin embargo, no transporta materia. ¿Ok? Y esas son ideas claves que hay que tener en cuenta. Ahora, en el punto número 4, en un medio homogéneo e isotrópico, las ondas se propagan a rapidez constante. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que tiene una densidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Isotrópico? Que en cada dirección que tú observes vas a ver lo mismo. ¿De acuerdo? No interesa en qué dirección tú veas, siempre vas a ver el mismo panorama. A eso se refiere isotrópico. Ejemplo, el universo a grandes escalas, a escalas de supercluster, por ejemplo, estamos hablando de un universo homogéneo e isotrópico. ¿De acuerdo, jóvenes? Por ejemplo, a estas escalas de aquí. Cuando hablamos a grandísimas escalas, el universo sería algo así. Ahora, si tú quieres reducir las escalas a escalas de clusters o de galaxias, y el universo empieza a tener como a lucir de este modo. Pero a grandes distancias, el universo luce así. ¿De acuerdo? Entonces, este es a cortas distancias y este es a grandes distancias. ¿De acuerdo? El universo, entonces, a grandes distancias tendrá un aspecto homogéneo e isotrópico. A eso se le llama también el principio cosmológico. Pero bueno, jóvenes, es otro tema. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Todo claro, ¿no? Regresamos de nuevo. Ok, entonces vamos a vamos a explicar esto de la manera más sencilla posible, jóvenes. Clasificación. Entonces, tú puedes clasificar algo bajo diferentes criterios. Por ejemplo, primer criterio es según el modo de vibración de las partículas del medio. ¿De acuerdo? El medio es por donde se propaga la onda. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que el medio por el cual se propaga la onda del sonido es el aire. Y así sucesivamente. El medio por el cual se propagan esas ondas circulares son el agua. Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces, vamos a ver esa clasificación. Primera son las ondas longitudinales y segundo las ondas transversales. Entonces, en el caso de las ondas longitudinales, las partículas del medio vibran de forma paralela a la velocidad de la onda. Supongamos de que la onda viaja en esta dirección, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, la partícula del medio, este puntito verde, si se trata de una onda longitudinal, va a vibrar en dirección a favor de la velocidad de la onda y después en contra. O sea, va a hacer este movimiento de ida y de regreso. Primero a favor de la velocidad y luego en contra de la velocidad. De nuevo, a favor de la velocidad y en contra de la velocidad. Si las partículas del medio realizan este movimiento, esta onda se tratará de una onda longitudinal. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ahora, claro, en este caso acá aclaramos, ¿no? P es la partícula del medio y B es la velocidad de la onda. Ahora, por otro lado, ondas transversales. Las partículas del medio vibran de forma perpendicular a la velocidad de la onda. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad de la onda y la partícula del medio vibra o bien hacia arriba y después hacia abajo. Hace un movimiento de subida y de bajada. Subida y bajada. En todo momento, ese movimiento es perpendicular, como acá lo indica, a la velocidad de la onda. Si esto se cumple, jóvenes, esa onda de la que estaríamos hablando sería una onda transversal. ¿De acuerdo? Y como en el caso anterior, ves la partícula del medio y ves la velocidad de la onda. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No me han entendido, joven. Si no me has entendido, acá me vas a entender mejor. Ondas longitudinales, siempre con ejemplos. Ejemplo, onda dentro de un émbolo. Por ejemplo, acá tienes un determinado gas, por ejemplo. Supongamos que sea un gas. Y este émbolo lo vamos a presionar y luego lo vamos a retirar. Vamos a hacer un movimiento de ida y de regreso. Eso va a generar de que acá se produzcan ondas. Ahora, cada puntito representa una partícula de este medio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de que estos puntos, por ejemplo, este punto pintado de rojo, estos puntos pintados de rojo y este punto de azul, van a vibrar en la dirección a la cual se propaga la onda. Entonces, primero, lo que vamos a definir, ¿qué te parece si primero definimos la dirección de propagación de la onda? Para eso le voy a dar play a la animación. Entonces, le damos play a la animación. Todos estamos de acuerdo, jóvenes, que en este caso la onda se propaga hacia la derecha, ¿sí? Todos estamos de acuerdo con eso, jóvenes. La onda se propaga hacia la derecha, ¿sí? Muy bien. Ahora, la velocidad de la onda apunta hacia la derecha.
Ahora, ¿cuál es la dirección de vibración de las partículas del medio? Por ejemplo, aquí en la animación se pintaron de color rojo algunas partículas del medio. Por ejemplo, esta. Fíjate cómo se mueve. Se va en dirección de la velocidad y en contra de la velocidad. Luego regresa, dirección de la velocidad, luego en contra de la velocidad. Por ejemplo, esta otra partícula, en contra de la velocidad, a favor de la velocidad. Y así sucesivamente. O sea, cualquier partícula del medio hace este movimiento de ida a favor de la velocidad y en contra de la velocidad. ¿De qué tipo de onda estamos hablando? Una onda de ese tipo, ¿no? Como la habíamos visto hace un momento. Una onda longitudinal, joven. Entonces, justamente, este sería un ejemplo de ondas longitudinales. ¿Está claro? Ahora, vamos a detener esa animación y vamos a ver las ondas transversales. Vamos a hacer un ejemplito con onda transversal. Ejemplo, onda en una cuerda tensa. De nuevo, joven, vamos a todos determinar cuál es la dirección de la velocidad de la onda. Todos estamos de acuerdo de que esta onda se dirige hacia la derecha, ¿sí? Se propaga hacia la derecha. Muy bien, entonces la velocidad de la onda sería este vector de aquí, dirigiéndose hacia la derecha. Muy bien. Ahora, las partículas del medio de esta cuerda tensa, ¿hacia dónde se mueven, jóvenes? Veamos. Por ejemplo, este punto de color rojo que estoy señalando aquí. Este punto baja y este punto sube. Luego baja y luego sube. Este punto rojo no se está moviendo hacia la derecha. Este punto rojo se mueve en dirección perpendicular a la velocidad de la onda. O sea, más o menos así. Si esto fuese la partícula de la cuerda, esta partícula de la cuerda tensa subiría y luego bajaría. Luego sube y luego baja. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Este puntito rojo. Sube, baja. Sube y baja. La vibración de ese punto está en dirección perpendicular a la velocidad de la onda. Por eso estaríamos en este caso, ¿no? En este caso de aquí. La vibración de esa partícula de ese medio vibra en dirección perpendicular a la velocidad de la onda. Por lo tanto, esa onda se llamará onda transversal. ¿De acuerdo, joven? ¿Está claro? ¿Sí? Esa sería la definición de onda transversal y ondas longitudinales, jóvenes. ¿Sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la otra clasificación, ahora según la naturaleza del medio. ¿De acuerdo? Según la naturaleza de ese medio. Ok, jóvenes, entonces continuamos. Vamos a ver según la naturaleza de ese medio. Las ondas se van a clasificar en mecánicas, por un lado, y por otro lado en electromagnéticas. Entonces tenemos, las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Ejemplo, el sonido. ¿De acuerdo? O sea que el sonido necesita de un medio para propagarse. ¿Cuál es ese medio? El aire. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas simplemente no necesitan de un medio para propagarse. O sea que estas ondas se pueden propagar en el vacío mismo. Ejemplo, la luz. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ahí tenemos el otro tipo de clasificación de las ondas, o bien mecánicas o bien electromagnéticas. Muy bien, jóvenes.
Acá hay una animación en donde nosotros vemos la diferencia, ¿no? Entre una onda transversal y ondas longitudinales. Ahí se ve clarísimo, ¿no? Este primero es una onda transversal y el segundo sería una onda longitudinal. Ahora, nota. ¿Cuál es la nota importante en destacar aquí? Las ondas electromagnéticas son exclusivamente ondas transversales, es decir, que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? No existen ondas electromagnéticas longitudinales. Todas las ondas electromagnéticas son transversales, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar de las ondas transversales periódicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este eje tenemos al eje Y, en este eje tenemos al eje X. Y acá tenemos, por ejemplo, una cuerda tensa, en donde se forma este patrón de onda. Los puntos máximos de esta onda se le llaman crestas. Los puntos mínimos se le llama valle. Y estos puntos en donde se interseca con el eje X se llama nodo. Entonces, la longitud de onda se define como la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. ¿De acuerdo? Eso se llama así se define la longitud de onda. O sería también entre nodos no consecutivos. O sea, por ejemplo, entre este nodo y este otro nodo habría también una longitud de onda. O sea, me explico, entre partes parecidas consecutivas. Por ejemplo, en este punto la onda va en esta forma, ¿cierto? La curva. En este otro punto también la curva va en esta forma, ascendente. O sea, este punto y este punto son parecidos. Por eso que la distancia entre este punto y este otro punto sería una longitud de onda también. Sin embargo, este punto no sería parecido a este. Por ejemplo, aquí, en este punto, sube la onda, bueno, acá la curva sube, y en este punto la curva baja. Ahí no hay ningún parecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre este punto que estoy señalando aquí y este otro punto que estoy señalando aquí, esta distancia que los une también sería una longitud de onda. En general, una longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes. ¿De acuerdo? Entre dos puntos consecutivos equivalentes. Este punto y este otro punto serían dos puntos consecutivos y equivalentes. ¿De acuerdo, joven? Entonces, la velocidad de la onda, de esta onda, si se está dirigiendo, por ejemplo, hacia la derecha, estaría definida como longitud de onda por la frecuencia. ¿De acuerdo? Donde lambda es la longitud de onda expresada en metros, f es la frecuencia expresada en hertz, y v es la velocidad de la onda expresada en metros por segundo. Ahora, no te olvides, joven, de que la frecuencia es igual a 1 entre periodo. O sea que la velocidad, a partir de esta fórmula, podemos llegar a esta formulita de aquí. Velocidad es igual a longitud de onda entre periodo. ¿De acuerdo? Eso también es importante recalcar. Muy bien, joven, entonces espero que haya quedado claro. Ya con esto podemos nosotros tranquilamente hacer los problemitas que vienen a continuación. Entonces vamos a ver los ejercicios. Ejercicio número 5 y el número 6. Los dos los podemos hacer con lo que hemos visto hace un momento. A ver, dos puntos A y B sobre una onda armónica periódica están separados en media longitud de onda. ¿Cómo se indica en la figura? Indique verdadero o falso. Ahí tienes la onda, el punto A está ahí y el punto B está ahí. ¿De acuerdo? La distancia en la cual están separados es media longitud de onda, por eso que sería longitud de onda entre dos. Y ya estaría la velocidad. Entonces, el punto A, dice, oscila con la mitad de la frecuencia con la que oscila el punto B. Mira, todos los puntos de una misma onda oscilan con la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el punto, la frecuencia es el inverso del periodo. Frecuencia de A es 1 entre el periodo de A.
frecuencia de B es 1 entre el periodo de B. Ahora, sabemos de que el periodo para A y para B es el mismo, ¿de acuerdo? Porque es una onda periódica, los dos son los mismos. Y eso como consecuencia te da de que las frecuencias también sean las mismas, ¿ok? Sería falso, ¿no? Todos los puntos, de absolutamente todos los puntos de esta onda, oscilan con la misma frecuencia. ¿De acuerdo, joven? Dos, los puntos A y B se mueven en direcciones opuestas. Pues es claro, joven. Si tú le das, ya le hemos dado play a la animación, cuando está este punto aquí arriba, este punto va a tender a bajar. Y cuando el puntito está abajo, el punto tenderá a subir. En este caso son dos puntos, ¿no? El punto A está arriba y el punto B abajo. El punto A, como está arriba, va a tender a bajar. Y el punto B, como está abajo, va a tender a subir. Porque siempre todos los puntos de esta cuerda van a subir y bajar. Van a hacer este movimiento de subida y de bajada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Los puntos A y B se mueven en direcciones opuestas. Recontra verdad, ¿no? Por ejemplo, en otro instante, el punto A estaría abajo y el punto B estaría arriba. ¿De acuerdo? Se dice, A se desplaza hacia abajo, como acá lo hemos visto, y B se desplaza hacia arriba, ¿no? Para que quede de esta manera. Verdadero. ¿De acuerdo, joven? Y en la pregunta número 3, los puntos A y B están separados entre sí por medio periodo. Para eso hay que aplicar esa formulita. Esta fórmula de aquí. Velocidad es igual a la longitud de onda entre el tiempo. Profesor, ¿qué fórmula está aplicando? Esta de aquí. ¿Dónde está? Esta de aquí, joven. Esta de aquí. O en su forma más, o en su forma auxiliar sería esa de aquí. Velocidad es longitud de onda entre periodo. ¿Está claro, joven? Muy bien. Entonces, aplicando eso, justamente, eso, tenemos esta expresión de aquí, ¿cierto? Sería velocidad es igual a lambda entre 2. ¿Por eso por qué lambda entre 2? Porque la distancia entre A y B es lambda entre 2. Por eso que hemos colocado lambda entre 2. Entre ese delta t que no sabemos cuánto vale. A su vez, esta velocidad es igual a lambda entre periodo. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya se sabe. Lo que habíamos hace un momento acotado. Estas velocidades obviamente tienen que ser iguales. Para cada punto la velocidad de la onda es la misma. Entonces, esta expresión y esta expresión deben igualarse. ¿De acuerdo? Se cancelan los lambdas y te queda que delta t es igual a periodo entre 2. ¿Qué te dice ahí? Los puntos A y B están separados entre sí. Medio periodo, verdadero. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra B. Falso, verdadero, verdadero. La B. Esa sería, jovencitos, la resolución de ese problemita. Ahora vamos con el problema número 6. Dice, la figura muestra una onda armónica que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección del eje más X. Profesor, ¿a qué le llaman ondas armónicas? Ondas armónicas se le va a llamar a aquella onda cuyas partículas que vibran lo hacen realizando movimiento armónico simple. Eso lo voy a mencionar también en una diapositiva posterior, solamente que no quiero seguir juntando conceptos. Por ahora está bien. Entonces, acá te dicen que la figura A muestra esa onda y la figura B muestra las vibraciones armónicas de cada punto del medio. Del medio es el medio, por ejemplo, el medio podría ser el aire, podría ser una partícula, una cuerda tensa, etcétera, etcétera. En función del tiempo, determina la rapidez de la onda. Para determinar la rapidez de la onda necesitamos longitud de onda y necesitamos periodo. ¿De acuerdo? Entonces, primera gráfica y segunda gráfica. De la primera gráfica que puedo obtener, como habíamos dicho, esa distancia entre 0 y 10 sería nuestra longitud de onda. Y de la segunda gráfica, claro, bueno, y esa longitud de onda, justamente, ¿no? Observándola, sería de 0,1 metros o 10 centímetros. Ahora, de la segunda figura de B, ese señor sería el periodo. Y el valor del periodo de lo que estamos viendo es 2
por 1 entre 30 segundos. ¿Por qué, profesor? Porque este tiempo está expresado por 1 entre 30. O sea, si acá yo marco 1, sería por 1 entre 30. 2 por 1 entre 30. Y todos los valores multiplicados por 1 entre 30. ¿De acuerdo? Por condición del problema. Entonces, acá sería, el periodo es de 0 hasta 2. O sea, el periodo sería 2 por 1 entre 30 segundos. O sea, sería 1 entre 15 segundos. La rapidez de la onda. Entonces, la rapidez de la onda está dada por esta expresión, ¿no? La acabamos también de mencionar. Longitud de onda ya está, periodo ya está. Problema solucionado. Solamente aplicando estos jovencitos, alternativa a la letra B. ¿De acuerdo? Excelente, jóvenes. Entonces, todo eso es lo que hemos llegado para eso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora para continuar la teoría. Acá dice, nota, los puntos del medio en una onda transversal se mueven realizando movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Entonces, si la onda es armónica, entonces todos los puntos que estamos viendo acá van a ir oscilando realizando un movimiento armónico simple. Eso es lo que te dice esa nota. Siempre y cuando, obviamente, esa onda sea una onda armónica. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en claro. Bien, joven, entonces algo parecido a esto, ¿no? Como las partículas del medio, la velocidad de la onda está hacia la derecha, sin embargo las partículas del medio oscilan de arriba hacia abajo, de más A hasta menos A. Fíjate en esta partícula, por ejemplo, va de más A, baja hacia menos A, luego sube hasta más A, luego baja hacia menos A, y así sucesivamente. Va vibrando en una dirección perpendicular a la velocidad de la onda. Yo te pregunto, joven, ¿qué tipo de onda es esta? ¿Longitudinal o transversal? ¿Qué tipo de onda es? ¿Longitudinal o transversal? ¿Ah? ¿Longitudinal o transversal, jovencitos? Seguro que lo saben, ¿no? Solamente que son un poco tímidos, ¿no? Echarle la culpa a la timidez. Sería transversal, ¿no, jóvenes? Claro, porque en este caso las partículas están vibrando en dirección perpendicular a la velocidad de la onda. ¿Sí? Transversal. Bueno, eso te lo dejo para que tomes una captura de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, jovencitos, ahí tenemos una cuerda tensa en donde nosotros podemos calcular la velocidad de la onda sabiendo la tensión en la cuerda T y la densidad lineal de la cuerdita. ¿De acuerdo? Eso le pueden tomar una captura. Es bueno tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora el sonido. ¿Qué es el sonido? Habíamos visto, es una onda mecánica longitudinal que se propaga por el aire. O sea, si acá tenemos, por ejemplo, un parlante, este parlante va a generar ondas esféricas de un frente de onda esférico, ¿de acuerdo? Y obviamente las moléculas del aire van a moverse de este modo, ¿no? Por ejemplo, si esta es la molécula del aire, va a moverse en dirección radial hacia afuera y en dirección radial hacia adentro. Y así sucesivamente para todo. La pregunta es bien simple, jóvenes. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la intensidad de ese sonido. Yo quiero conocer ahora la intensidad de sonido a una distancia D de este parlante. Una cierta distancia D. Entonces ahí se define. A continuación vamos a definir la intensidad del sonido. Acá tenemos una bonita animación de cómo las moléculas del aire vibran. Si te das cuenta, todas las moléculas del aire vibran en dirección radial. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, intensidad del sonido. Y intensidad del sonido esta es igual a la potencia entre 4pi por d cuadrado.
en donde P es la potencia de la fuente expresada en watts, D es la distancia de la fuente al receptor del sonido, e I es la intensidad del sonido, expresado en watts por metros al cuadrado. ¿De acuerdo, joven? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué tan intenso es el sonido a medida que yo me voy alejando. Y es claro saber de que a medida que uno se aleja, el sonido se hace cada vez menor, ¿no? Hasta que si tú te alejas mucho, el sonido va a ser, la intensidad va a ser cero, o cercana a cero. Ahora, ¿cuál es el problema con esta intensidad de sonido? Que en realidad no es muy práctico trabajar con ella. Maneja rangos muy grandes. Entonces, para evitar eso, solución al problema, le sacamos logaritmo a todo eso. Por eso que se define el nivel de intensidad del sonido como beta. Entonces el beta es igual a 10 veces logaritmo en base decimal de I entre I0. Y esto se expresa en decibeles. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en este caso, I0 es la intensidad umbral expresada en watts por metro cuadrado. Y esta intensidad umbral tiene un valor de 10 a la menos 12 watts entre metros al cuadrado. ¿Qué es la intensidad umbral? Intensidad umbral es la mínima intensidad de sonido que tú puedes escuchar, que el humano puede escuchar. Menos de 10 a la menos 12 watts entre metros al cuadrado no escuchamos nada. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, I es la intensidad del sonido, arbitraria cualquiera, se expresa en watts por metros al cuadrado. Y beta es el nivel de intensidad del sonido, expresado en decibeles. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora, nota. La intensidad del sonido también se puede definir de la siguiente manera. Intensidad del sonido es igual a la potencia entre el área. Esta es una definición mucho más general todavía que la que hemos dado. Donde P es la potencia de la fuente sonora, watts, A es el área del frente de la onda. En este caso, jóvenes, este frente de onda podría ser una porción de ese cascarón esférico. ¿De acuerdo? Podría ser una superficie cualquiera. Nosotros hemos puesto en la diapositiva anterior el caso del área de una superficie esférica. El área de cualquier superficie esférica es 4pi por d, que en este caso es el radio de la esfera al cuadrado. Bueno, entonces acá volvemos a la diapositiva. La intensidad del sonido se define generalmente de forma muy genérica, así, donde I es la intensidad del sonido expresada en watts por metros al cuadrado. Muy bien, jóvenes, con todo esto ya estamos ya armados para atacar los problemas. Problemitas, los últimos problemitas de la clase. Problemita número 7. Dice, una fuente sonora puntual emite sonido con una potencia de 10 pi watts, como muestra la figura. Determina el nivel de intensidad del sonido en el punto A, situado a una distancia de 5 metros. Y 0 es la intensidad umbral, es 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. Entonces ahí, joven, si tienes a tu parlante que está emitiendo un sonido, es tu fuente sonora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Quiero saber cuál es la intensidad del sonido. Aplico la formulita, esta que estamos viendo aquí. Ahí está. Intensidad del sonido es esta. Y es igual a P entre 4pi d cuadrado. Ahora, la potencia de dato del problema, 10pi. La distancia de la fuente sonora al punto en donde quiero conocer es 5. Por eso se coloca acá 5. ¿De acuerdo? Porque son 5 metros. Operas y te sale 10 a la menos 1 watts por metros al cuadrado. Ahora, jovencito, pero yo no quiero calcular en sí la intensidad del sonido. Quiero conocer el nivel de intensidad del sonido. Y para conocer eso necesitamos de la otra formulita, de esta de aquí. Beta, que es el nivel de intensidad del sonido, es igual a 10 logaritmo en base decimal y entre I0. Operamos esos señores de ahí. En vez de I coloco lo que acabamos de calcular, 10 a la menos 1. Y en vez de I0 colocamos el valor de la intensidad umbral, que es dato del problema siempre. Esta intensidad umbral es la misma. Es siempre la misma, jóvenes. Y es ya dato, 10 a la menos 12. Aplicamos un poco de álgebra. Ese 11 aplicando la propiedad de sombrerito pasa ahí. Y tenemos ese valor de beta, alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro?
Ese sería el problema número 7, ¿de acuerdo? Si no te quedó claro con esto de los logaritmos, no hay problema, joven. Acá tengo acá unas diapositivas en donde hago... Por ejemplo, esta propiedad hemos aplicado, ¿no? Acá. Logaritmo de n a la alfa. Este alfa pasa acá abajo y sería alfa logaritmo de n. Eso es lo que hemos aplicado en ese problemita. Este alfa baja y pasa a multiplicar a todo el logaritmo. Eso es lo que hemos visto en ese problemita de ahí. Aquí está. Este sería como nuestro alfa. Este 11 pasa a multiplicar y queda 10 por 10, logaritmo de 10. Y como también acá lo hemos mencionado, logaritmo de 10, acá también. Logaritmo de 10 vale 1, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, pasando a esta señor de acá, como logaritmo de 10 es 1, sería 11 por 10, o sea, sería 110 decibeles. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra A. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a terminar. ¿Alguna pregunta está ahí? Vamos a ver. Creo que nunca preguntan ustedes, ¿no? Ya me resigné. Ya. Entonces, ustedes nos va a faltar el último tema. Entonces, acá hay una nota. Listo. Entonces, nota. Acá tenemos n parlantes. Supongamos que tenemos n parlantes situados a una, bueno, equidistantes todos ellos a cierto punto O. ¿De acuerdo? Todos a una distancia de cierto punto O. Todos los parlantes tienen la misma intensidad de sonido. Entonces, ¿cuál será la intensidad total de sonido en este punto O? Entonces, eso me dice esta diapositiva, ¿no? Entonces, si tenemos ese contexto, si hay n fuentes de sonido equidistantes con la misma potencia, entonces intensidad total es igual a n por i, donde n es la cantidad de parlantes que tenemos. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Eso es importante acotar. Entonces, vamos a ver con esto el último problemita de la clase ya para terminar. Terminar esto. Dice, una abeja volando produce un zumbido de 10 decibeles para una persona. Solo una sola abeja. Situada a 2 metros de distancia. ¿Cuántas abejas volando? Ahora ya para un montón de abejas. ¿Cuántas abejas volando alrededor de una persona y a la misma distancia producirán sonido con un nivel de intensidad de 30 decibeles? Es la pregunta que te hacen. ¿De acuerdo? Entonces, tienes ahí una abejita. Esta abeja situada a una distancia R igual a 2 metros va a producir un nivel de intensidad de sonido de 10 decibeles. O sea que a esta expresión debo igualarla a 10. 10 con 10 se cancela, o sea, el logaritmo de, en este caso, i entre i0 es igual a 1. O sea, en simples palabras, i entre i0 es igual a 10. Profesor, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde salió eso? Acá tenemos todo, jóvenes. A ver. Vamos a ver si tenemos esto aquí. Ah, bueno, esa es la definición de los logaritmos, jovencito, ¿no? Tú tienes un logaritmo, a ver, lo voy lo voy a, por ejemplo, ¿no? Tú tienes logaritmo, logaritmo de n en base b, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es igual a alfa, por ejemplo, ¿no? Este es igual a alfa. Este es igual a alfa. ¿Qué implica esto? Eso lo que implica es lo siguiente, que b elevado a la alfa es igual a n. ¿Está claro, joven? ¿Sí?
Eso es lo que estamos aplicando, joven. Esta es la definición de los logaritmos. Esto, si esto se cumple, sí, solo sí, esta doble flecha, b a la alfa es igual a n. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenías tú en el, en el problema anterior, ¿qué tenías? Tenías lo siguiente. A ver, aquí. Acá tienes. Estos 10 se cancelaron. O sea, el logaritmo de i entre i0 es igual a 1. Eso implica que, en este caso, 10 elevado a la 1, porque acá hay un 10 implícito. 10 elevado a la 1 es igual a i entre i0. O sea que 10 elevado a la 1 es 10, por eso que i entre i0 es igual a 10. ¿De acuerdo? Ahora, ya para terminar, jóvenes. A ver. Ahora, para n abejas a la distancia r, la intensidad total será la suma, ¿no? N y 0, y 0, y 0. N veces y 0. ¿De acuerdo? Entonces el nivel de intensidad para esas n abejas estaría dado por esa expresión. 10 logaritmo de la intensidad total entre y 0. Pero, profe, la intensidad total es n y 0. Y 0 con y 0 se cancela. Te quedaría 10 logaritmo de n. Ahora, por dato, beta total es igual a 10 logaritmo de n y este es igual a 30. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿qué hacemos? 0 con 0 se cancela. Logaritmo de n es igual a 3. Y por lo que habíamos dicho, ¿no? Ese logaritmo de n, o logaritmo de n en base 10, es 10 al cubo es igual a n. O sea que n es igual a 1000. O sea, estaríamos hablando de 1000 abejitas. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra A. ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien, espero que sí. Entonces vamos a pasar a las preguntas de casa, tareas de casa para que vayan intentando. Ya saben, con su profesor de multichat pueden coordinar más rápidamente todo esto. Siempre pregunten, jóvenes, asistan. Es una oportunidad de oro que tenga un profesor para ustedes, ¿no? Solamente para hacerle preguntas, es bueno. Pregunta número 1 es la letra D, 2 la letra C, 3 la letra A, 4 la letra E, 5 la letra A, 6 la letra D, 7 la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí tienen, con su profesor de multichat pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Jovencitos, ¿algún comentario? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, jóvenes? Bueno, si es así, entonces que tengan una semana muy, muy bonita, muy productiva. Cuídense. Hasta la próxima semana.